Hola. Mira, me pasaba solo por aquí, bueno, pues a saludaros a vosotros que escucháis o que veis el vídeo desde YouTube. Y bueno, lo hago con motivo de que, bueno, pues esta entrevista que vais a escuchar hoy, em, que he grabado con José Manuel Navia, esta entrevista no la vais a poder ver en vídeo porque no lo hemos grabado en vídeo, ¿vale? Yo me trasladé a Palencia a grabar la entrevista con José Manuel. Y porque, bueno, entre otras cosas, pues a José Manuel no le gusta mucho esto de las videollamadas y demás, como yo suelo grabar las entrevistas. Y bueno, pues íbamos a grabar la entrevista o la charla de manera telefónica, pero se nos dio la oportunidad de poder grabarla en persona, ya que él se tenía que desplazar a Palencia y bueno, a mí me queda cerca. El caso es que yo me desplacé hasta allí para grabar. Lo vais a notar en la calidad del audio, que es inferior a lo que suele ser habitual, pero no grabamos vídeo. Entonces, en lugar de ello, pues en vez de estar viendo el vídeo de nuestra charla, pues lo que voy a hacer es poneros una selección de sus fotografías, de sus libros y demás, para que, bueno, pues durante lo que dura la charla, pues estéis entretenidos los que lo veis a través de YouTube, si queréis seguir viendo el vídeo. Y si no, bueno, pues os quedará el audio que os acompañe porque, bueno, ya lo siento, me hubiera gustado grabarla en vídeo como siempre, más que nada para conservar ese registro para el futuro, pero realmente, bueno, pues ya os digo que por circunstancias no ha sido posible y solo tenemos el audio, que es un audio muy bueno y que os va a gustar, pero no vais a poder vernos charlar mientras lo grabamos, que bueno, ya os pongo en antecedentes que se grabó en un hotel de Palencia que nos prestó unas instalaciones y bueno, pues hay un poco de eco porque es una sala muy grande, pero bueno, quedó un audio bastante bueno y bueno, pues nada más, no me voy a enrollar más y os dejo con el audio que espero que os guste y bueno, con las fotografías de José Manuel Navia y de sus libros que bueno, a mí personalmente me gustan mucho, como ya sabéis, y bueno, pues así las podéis ojear si estáis interesados. Así que os dejo con la entrevista. Un saludo. Chao, chao. Estáis escuchando un nuevo audio del podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedáis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos. Como siempre, quiero daros la bienvenida. Yo soy Gonzalo Lozano y para mí es un placer estar a este lado del micrófono un día más. Este es un podcast donde hablamos sobre fotografía pues desde el punto de vista de un fotógrafo aficionado que está siempre en aprendizaje y bueno, donde de vez en cuando pues tenemos charlas con fotógrafos pues como la que vamos a tener hoy. Si os está gustando el contenido, pues os invito a que os suscribáis en la aplicación desde donde lo estéis escuchando para que bueno, pues la aplicación os avise cuando haya contenido nuevo. Voy a pasar a presentar a nuestro invitado. Como no sé si lo estaréis notando en el audio, pero esta vez vamos a grabar la entrevista en persona. Entonces, bueno, yo me he traído aquí, le tengo aquí delante mío y se va a aburrir un poco porque tengo aquí preparado pues, una pequeña introducción para hablar de él. Nuestro invitado nació en Madrid, en el barrio de la Prosperidad, en 1957. Es hijo de madre andaluza y padre gallego y bueno, yo creo que sus fotografías, y a poco que ahondemos en ellas, vamos a notar esa diferencia entre el norte y el sur de España. Y bueno, aunque le preguntaremos sobre ello ahora en un rato, sí que os puedo avanzar que lleva bastantes años haciendo fotografías, comenzando, como no, en analógico, en emulsión y pasando posteriormente a digital. Bueno, para mí nuestro invitado de hoy es un referente tanto por sus fotografías como por su dialéctica. Es una persona amable, es cercano y es un placer escuchar hablar, algo que yo he hecho y además no recientemente y durante horas y no me importaría estar unas pocas más, ¿no? Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su vida hasta hoy y así os pongo un poco en situación. Aunque yo ya sabía mucho sobre él, me he apoyado un poquito en uno de sus libros y en su página web para documentarme de esto.
Seguramente lo que yo voy a resumir aquí es una parte sesgada de su vida, y os invito a que busquéis más información sobre él si estáis interesados en ello. Tras finalizar bachillerato, inicia sus estudios de filosofía y para pagarse los estudios pues comienza a trabajar profesionalmente en fotografía. Durante ese tiempo trabaja para una editorial de libros de texto y publica su primer libro titulado Hacer fotos, un lenguaje, en 1978, que es un libro que trata sobre algunos aspectos teórico-prácticos del uso de la fotografía en la enseñanza. Con 22 años se casa con Carmen Martín, persona que ha influido mucho en él y en su manera de fotografiar a lo largo de los años, como yo mismo le he escuchado decir en algunas ocasiones. Y yo tengo la impresión de que en un viaje que hizo a El Salvador tras el terremoto del 86 es quizás el comienzo de su etapa como... el comienzo de su etapa como freelance para la agencia Cover. Y yo tengo la impresión de que es un poco donde inicia esa fotografía que tiene más documental. No sé si igual me estoy equivocando. Obtiene el premio Fotopress 1987 de la Caixa por esas fotografías de El Salvador. Y en los años 89, 90 y 91 pues obtiene diferentes premios Fotopress en diferentes categorías, ¿no? Ya en el 92 entra a formar parte de la agencia BU de París, agencia de la que sigue siendo miembro a día de hoy, si no estoy yo equivocado. Y en ese mismo año pues inicia una colaboración con El País Semanal, donde pues a lo largo del tiempo estará como fotógrafo primero y como editor gráfico después. Personalmente me atrevo a decir que en esa época sus fotografías van cambiando un poco más hacia lo que son hoy en día. Obtiene distintos premios de la Society of Newspaper Design USA como fotógrafo y editor en el 94, 95 y 97. Yo no podría pasar por esta biografía sin también mencionar a Marta Martín, quien se une a nuestro invitado y a su esposa Carmen en el 96, si no estoy equivocado, y quien va a ser otro de sus pilares en su trabajo. Perdonadme que tengo la voz ya y hemos empezado todavía. En el 99 obtiene el premio Godó de fotoperiodismo por una instantánea que forma parte del reportaje titulado Cruzar el Estrecho, publicado del número de octubre de 1998 de la edición española de la revista National Geographic, que aún así este mismo trabajo gráfico pues, fue publicado con anterioridad en El País Semanal. A partir del 2001 comienza a publicar sus trabajos, sus fotolibros. El primer libro es un volumen de la colección Fotobolsillo titulado Navia, con el prólogo de Julio Llamazares, La lata de membrillo. Y en ese mismo año también publica el libro Pisadas sonámbulas, Lusofonías. Y desde entonces hasta hoy pues, ha ido publicando mucho y frecuentemente, a mi punto de vista, vamos. Por destacar algunos, y aunque posiblemente no sea la mejor selección y eso ya quedará a elección de cada uno, yo puedo mencionar Territorios del Quijote, Viaje a la historia España en 3000 años, Antonio Machado Miradas, Un Madrid literario, Cuenca en la mirada, Nostos, Miguel de Cervantes o El deseo de vivir y el más reciente, pero no por ello más importante, Alma Tierra, que además me consta que ha sido reeditado recientemente. Y bueno, pues actualmente reside en un pueblo de La Mancha, tierra que dice que le atrae enormemente. Así que ya después de esta introducción, que al final me ha alargado más de lo que esperaba, quiero presentar en las charlas del fotógrafo aprendiz a nuestro invitado de hoy, que en este caso es José Manuel Navia. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado Gonzalo de estar aquí contigo y con tus oyentes. Bueno, oye, mira, para mí es un placer darte las gracias por estar aquí conmigo hoy, ¿no? Cederme parte de tu tiempo, que sé que es escaso, y que, bueno, pues además tengo que decir que tienes una paciencia infinita porque lo mío ha rozado el acoso. O sea, hasta que he conseguido por fin pues, poder juntarnos de esta manera y grabar, ¿no? Yo normalmente cuando empiezo los podcasts hago siempre las mismas 3 preguntas a los invitados, ¿no? Entonces, en primer lugar, si te tuvieras que presentar en tercera persona, ¿quién es José Manuel Navia? En tercera persona. Sí. Hombre, si lo tuviera que hacer de manera muy sucinta, José Manuel Navia es fotógrafo. Bueno. Por encima de todo. Bien. Luego, con todas las connotaciones que iremos viendo a lo largo de nuestra charla, seguro, pero fotógrafo es el término que me gusta. Bien, me gusta. Además, una definición clara y concisa. Sí. Vale. La segunda pregunta que yo suelo lanzar es ¿cuándo la fotografía llega a ti? Pues llega muy pronto. Llega muy pronto, cosa que no era tan rara en la época de mi juventud o de incluso, me atrevería a decir, de mi adolescencia. Llega de la mano de mi madre de manera un poco casual y tendría yo 12 o 13 años.
Bueno, era la época de la fotografía química y a los chavales nos fascinaba el mundo del cuarto oscuro. El laboratorio, el revelado, la química, el cacharreo que decimos ahora. Y por esa vía me empecé a interesar por la fotografía. Vale. Vale. Venga, y la última pregunta, que es la única que yo suelo ir hacia la técnica, es ¿qué equipo utilizas actualmente? Pues mira, me has pillado y esto casi sería una primicia, si es que las primicias tienen algún valor en nuestro mundo, sí. Pero me has pillado un poco en un momento, no de transición, pero sí de un cierto cambio. Yo en la época química utilicé Leica casi siempre, porque es una cámara que se adapta mucho si conoces bien mi fotografía. Sí. Y combinándola con Nikon, porque la necesidad a veces de usar equipos reflex, porque el tema de los macros, algún pequeño teleobjetivo y tal. Pero básicamente Leica. Luego, al pasar al digital, bueno, Leica pasó ahí un periodo, le costó mucho ese tránsito más que a otras marcas. Y seguí con Nikon en digital, puesto que tenía mucho material y era compatible y me sentía muy cómodo. Y estoy trabajando con Nikon hasta ahora. Pero recientemente, por una serie de motivos, me han invitado a probar una de las Leicas más modernas. Ya me habían avisado algunos compañeros que las nuevas M digitales estaban muy bien, la serie M, que es la que a mí me gusta, la telemétrica. Y entonces estoy volviendo a traer. He hecho un trabajo largo que lo vamos a exponer en Madrid en breve. Y a partir de este trabajo voy a volver a utilizar bastante, sospecho, la Leica. Vale. ¿Cómo has encontrado el equipo? Así por curiosidad. ¿Cómo has encontrado la Leica en funcionamiento? ¿Qué me ha parecido? Sí. La que yo he probado me ha gustado mucho. Me ha dejado bastante con... Hombre, todos los fotógrafos, pero me ocurre igual con las Nikon y con cualquiera. Bueno. Las retocaríamos a nuestro gusto. Sí, porque no hay cámara perfecta. O sea, no hay ni coche perfecto, pero lo que menos hay de todo es fotógrafo perfecto. Y desde luego yo no lo soy, con lo cual no me voy a quejar. Pero digamos que ahora mismo me parece un equipo que me ha hecho... que para un fotógrafo ya de mi edad es importante, me ha hecho volver a encontrarme con sensaciones que daba un poco por perdidas, sobre todo el tema de la característica principal de esa cámara, que es la discreción, el disparo tan suave, y sobre todo el visor directo, que es una manera de mirar a través de una cámara distinta a cualquier otra. Claro. Vale, pues yo a partir de este momento normalmente de técnica no hablo porque no es el objeto de este podcast realmente. O sea, no hay muchos podcasts de cacharreo por ahí o vídeos en YouTube y demás y no es el objeto. Mira, yo te he escuchado decir que para ti fue mucho peor el cambio, la transición del blanco y negro a color que del analógico, la emulsión al digital, ¿no? ¿Y me puedes hablar un poco sobre eso? Sí, no sé si mucho peor, pero desde luego tanto más dura, más difícil, desde luego. Bueno, yo vengo de una época donde, como te decía, empezamos en la fotografía muy fascinados por la técnica del blanco y negro, porque te hacía un autor, un fotógrafo en esa época, no puedo llamarme autor, pero un fotógrafo autónomo, ¿no? La fotografía era algo que tú te lo guisabas y tú te lo comías. Lo único que tenías que comprar era la película, papel y productos químicos. Si querías, ni siquiera marcas comerciales, pues te lo podías preparar tú en casa, yendo a la droguería y comprando los componentes. Entonces, bueno, era una manera muy intuitiva, ¿no? de estar en la fotografía, muy cercana, a mí me fascinaba mucho todo aquello. Luego me dejó de fascinar, relativamente pronto, pero al principio... Entonces, claro, eso significaba trabajar en blanco y negro. Y por otra parte, cuando empezabas a adquirir poco a poco, que en aquella época no era fácil, cierta cultura fotográfica, la gran fotografía estaba hecha en blanco y negro. La fotografía en color se consideraba o bien una cosa de aficionados, y poco, más en Francia, en Alemania, en España se hacía poca fotografía en color todavía, era cara, o una actividad dentro del campo profesional se consideraba puramente comercial. La fotografía en color o era comercial o era de aficionados. Pero la fotografía, digamos, con pretensiones de ser algo más, la fotografía de fotógrafos que se querían denominar tales, básicamente se concebía en blanco y negro. Entonces, para mí el color, por una serie de motivos que si tú quieres podemos ir hablando cuando quieras, suponía una serie de retos que me apetecía abordar. Pero claro, mi cultura venía del blanco y negro. Entonces fue un paso muy complicado. En cambio,
Del tema digital se ha hablado mucho, que si la fotografía digital ya no es fotografía. Sí, bueno. Que a mí me recuerda esto un poco cuando, en fin, yo ya lo iremos viendo a lo largo de la charla, pero me muevo siempre muy cerca también del mundo de la palabra, por mi formación y por mi gusto, sobre todo, y el mundo de la literatura. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros ordenadores, que ni se hablaba de imagen, era para escribir texto, que se establecían grandes discusiones si se podría escribir poesía con ordenador y si el ordenador no vendría para cargarse el estilo de los escritores. Vale. Son discusiones un poco infantiles. Sí. Evidentemente, el ordenador cambia la manera de escribir, claro que sí, y de escribir con estilográfica a con bolígrafo y escribir a hablar hay una diferencia muy grande. Claro, la herramienta siempre condiciona el lenguaje. Sí. Pero de ahí a que la fotografía, por ser digital, fuera un cataclismo, ¿no? La fotografía digital se basa en el mismo principio, que es la cámara oscura, la utilización de la cámara oscura. Lo que cambia es que atrás pones un soporte de otro tipo. Claro. Podríamos decir más parecido a una cinta magnetofónica que, por decirlo de alguna manera, que a una película fotográfica. La pérdida de la huella, todo esto para mí es muy... Para mí la verdadera huella no está en la fisicidad de la fotografía. No está en el soporte físico. Vale. La verdadera huella tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la memoria, con el tiempo. Entonces, para mí, el paso al digital, hombre, me supuso cambiar muchas cosas, pero digamos fue más natural. Sobre todo porque además cuando te mueves en el ámbito profesional en el que yo me muevo, aunque yo seguía trabajando en película desde hacía ya algunos años, ya toda la película había que digitalizarla. Vale, o sea, tú ya no entregabas a tus clientes o a tus agencias, ya no les entregabas, en concreto en mi caso, diapositiva, que era mi soporte habitual. Ya no te las admitían. No. Entonces, al final, las diapositivas se escaneaban. Y ese escaneado daba lugar a un TIFF exactamente igual que el que ahora uso. Con lo cual, y entonces, ¿dónde se perdía el aura? En el escaneado. Quiero decir, es un poco... Aparte que, fíjate, es muy curioso. Yo esto no lo he contado casi nunca. Perdona que me alargue un segundo. Por favor. Pero yo... lo he contado mucho en Petit Comité con amigos y yo siempre les decía en broma, digo, es que mis fotografías, desde que yo empecé a vivir de la fotografía en esta editorial que has citado antes, con 20 años, o sea, 20 años quiere decir el año 77, que ya ha llovido. Mi fotografía siempre ha sido digital, antes de ser publicada, porque en esa época es cuando empezaron los primeros escáneres. Escáneres de fotomecánica, te hablo, para reproducir, para poder imprimir las imágenes en los libros. Entonces, las fotos eran unos escáneres de tambor que costaban 50 millones de pesetas, que luego ha ido todo al trastero. Pero bueno, en esa época, es decir, yo ya mis fotografías en color ya nunca fueron reproducidas por cámaras fotomecánicas clásicas, sino que fueron escaneadas. Con lo cual, cualquier escaneo es digital. Es digital al final. De manera, o sea, interviene un ordenador. Todo lo primitivo que queramos, pero ya eran procesos digitales. O sea que el tema del digital no ha sido de golpe, viene siendo poco a poco. Paulatino, hasta que un día dices, bueno, pues para andar escaneando mis diapositivas, escaneo yo directamente la realidad, que es lo que hacemos con las cámaras, ¿no? No, al final además es que el andar escaneando la diapositiva o el negativo, al final eso también conlleva una pérdida de calidad, conlleva una... Por supuesto, cosas. Y cuando te mueves profesionalmente y un tiempo larguísimo. O sea, es un proceso muy proceloso, con mucho problema, de limpieza. Son horas. La persona que has citado antes, con la que trabajo, Marta, que es la responsable de esa parte, bueno, o sea, de escanear y procesar una diapositiva a tratar una imagen digital de las que produzco con mi cámara, la diferencia de tiempo puede ser 10 o 20 a 1. Entonces, claro, es que estamos hablando de mucho. Claro, no, es que, bueno, a ver, al final, quieras que no, la tecnología va evolucionando y yo creo que va evolucionando para bien. Claro. Me da a mí la impresión. Con sus pérdidas, porque nada es perfecto. O sea, en todos los procesos ganamos y perdemos, siempre. A mí si me dicen, ¿todo ha sido ventajas del digital? No. ¿Todo ha sido inconvenientes? No. ¿Qué pesa más? Esto es un tema de balanza. Tú lo pones en los dos platillos. Yo ahora, si me dicen que tengo que volver a la película, diría que no. Sin dudar. A lo mejor cuando llevaba un año o dos trabajando en digital me lo había pensado. Pero claro, cuando estás en caliente aún eres más inexperto, añoras muchas cosas de la otra época. Pero ahora, hombre, estoy feliz con el digital. Claro.
Vale, mira, yo recientemente, bueno, he acudido a Coruña a un taller que hicimos allí y bueno, pues allí aprendimos un poco más sobre ti, sobre tus referentes, sobre esta historia que he ido contando de tu vida, de cómo has ido evolucionando. Y bueno, me gustaría saber un poco qué es lo que motiva a José Manuel Navia para fotografiar. Qué difícil, ¿verdad? Porque al final hay gente que tiene una visión de su vida como muy ordenada, como que te la explican como si fueran su propio biógrafo. Pero me gusta mucho citar una frase de un gran fotógrafo americano que es Richard Avedon, que en su autobiografía decía: yo no he vivido mi vida cronológicamente, ni nadie. Pues eso. Entonces, yo qué sé, al final cuando vives algo con tanta intensidad como en mi caso, la vida te va llevando. Y como tienes la sensación, o yo al menos la he tenido, y la gente que trabaja conmigo, de mi equipo, Carmen y Marta, hemos tenido la sensación de que la vida nos ha ido llevando por un camino fantástico, pues te dejas llevar feliz. Esto es como si la chica o el chico que te gusta, seas quien seas, de repente te hace caso, pues tú te dejas llevar feliz. En este caso yo sentí que la fotografía era una historia de amor muy duradera. Y me ha ido llevando. Yo creo que al final a mí lo que me gusta es el trabajo documental en un amplio sentido y todo lo subjetivo que quieras. Vale. Pero es decir, a mí me gusta hablar del mundo. Me gusta contar el mundo que nos rodea y hablar de las cosas y de las personas que más me importan. Vale. Y la fotografía ha sido un lenguaje para hacer ese trabajo. Podría haber sido la palabra, podría haber sido el cine, ha sido la fotografía. Me llegó muy pronto. Y cuando me quise dar cuenta la tenía ya entre manos. Vale. Vale. Yo he visto seguir tu trabajo y tengo varios libros tuyos y algunas de estas fotografías que no tengo en los libros porque no se pueden conseguir, pero gracias a Dios las podemos ver de forma digital en el ordenador muchas veces porque, claro. Porque hoy en día es la ventaja que tenemos. Yo me encuentro temas recurrentes, además lo hemos estado hablando en el taller en Coruña, como el tren, el autobús de línea, la vejez, el abandono tanto de los pueblos como el abandono de las instituciones hacia esos pueblos. No sé, seguro que me estoy dejando el pan por el camino. Entonces, no sé qué me cuentas tú sobre esto. Fíjate. Sí, yo me imagino que al final todos construimos, cada persona construye su lenguaje con los elementos que le son más queridos. Y los que has citado tú, pues como ya sabes bien, todos para mí son importantes. ¿Por qué el tren, el autobús? ¿Por qué es el viaje? Y de hecho yo tengo un libro donde desarrollo un poco esta idea que tú conoces, que es Nostos. El viaje es la mejor metáfora de la vida. Sí. La literatura nace como literatura de viajes. Esto lo hemos hablado mucho, ¿no? La Odisea es un viaje, la Eneida, la literatura clásica, la gran aportación de la literatura clásica y de la literatura griega sobre todo, es esa idea fundamental de esa creación de una gran metáfora que es la del viaje como metáfora de la vida. Sí. El viaje es la metáfora más eficaz de la vida, ¿no? A Julio Caro Baroja, el gran antropólogo que he estudiado mucho y que tuve el placer de poder hacer un breve curso con él, le gustaba siempre decirlo, que no hay una metáfora más eficaz de la propia vida. La vida es un viaje, ¿no? Es un viaje, sí. Entonces, yo utilizo imágenes de viajes para, de alguna manera, jugar con esa metáfora. ¿Por qué autobuses más bien secundarios? ¿Por qué trenes más bien regionales? Sí. ¿Por qué carreteras más bien secundarias? Porque me gusta vivir la vida de manera más discreta, más tranquila, más paso a paso, aunque luego yo sea un polvorilla y sea muy nervioso. Pero creo más en esa vida, me interesa más la gente más normal, más cercana, ¿no? No me gusta mucho la espuma de la sociedad. En eso soy un poco como un amuno. Me interesa más el fondo del mar que la superficie, ¿no? Porque ahí es donde los cambios no son tan bruscos. Ni cuando viajas un poco y te mueves por el mundo, pues te das cuenta que al final la gente sencilla es igual en todos lados. Sí. O sea, la gente que ahora está teniendo que salir por pies de Ucrania por culpa de la locura de unos cuantos, como siempre, los que tienen el poder, que traen de cabeza a los que no pretenden tener ningún poder sobre nadie, o no pretendemos. Pues toda esa gente que sale de Ucrania tenía y tiene las mismas ambiciones, que salvar a sus hijos, que puedan vivir, que comer,
una vez que están las necesidades cubiertas, que puedan estudiar, que prosperen y a ser posible que vivan mejor que sus padres. Lo que a mí, lo que yo viví de pequeño en mi casa. Sí, y sí, tú en la lo que tuya, hemos vivido todos, sí, efectivamente. Claro, sí. entonces, al final, esos elementos están en cosas que para mí tienen mucha carga simbólica, ¿no? Por ejemplo, has citado el pan. Yo, como bien has dicho antes, soy hijo de panadero. Sí. Entonces, bueno, yo el pan es un gesto primario, ¿no? El pan con el neolítico, cuando se empieza a cultivar el cereal y el hombre, ese invento, porque es fantástico. Ahora, claro, el pan. Bueno, el pan es de una sofisticación brutal. O sea, que a unos tipos, esas espigas se les ocurra machacarlas, amasarlas con agua y cocerlas al fuego. Sí. Bueno, eso es, ahora lo brutal, pero eso fue un paso para la humanidad. Hoy en día, bueno, yo hago pan en casa, a mí me gusta hacer pan, además pan de masa madre, que es un pan que no lleva ningún tipo de levadura, por lo cual lleva un proceso muy largo. Claro. Entonces, que a alguien se le ocurriera realizar ese proceso, porque yo sigo ese proceso porque me lo ha enseñado alguien. Y porque sabes que te va a salir. Claro, ya sé que va a funcionar porque alguien me lo ha enseñado, pero que a alguien se le ocurriera esa idea, como de machacar el cereal, ahora lo tengo que, para hacer una masa madre tengo que mezclar la harina con agua y volver a mezclarla y volver a mezclarla. Es una cosa que es fascinante. Y son esos gestos que de alguna manera, me atrevería a decir, cuando los haces, o cuando, aunque tú no lo hagas, yo no hago pan, ya hizo mi padre bastante, pero cuando los conoces, de alguna manera te conectan con el origen de lo que somos, que para mí eso es importantísimo. Entonces, fíjate, yo precisamente en esta exposición de la que has hablado, en Alma Tierra, el último trabajo que está aquí en Palencia, utilizo una cita que ya hemos comentado de Jean Giono, un viejo escritor de la Provenza francesa, ahora bastante, o un poco más, en España nunca fue muy conocido, es un poco como el Delibes de la Provenza, lo que es Delibes a Castilla es Giono a la Provenza en Francia. Y decía Giono que el gesto de hacer pan, él habla, dice, esos pequeños gestos, dice que tanto bien hacían al mundo. Y luego dice que gestos como esos, dice, podrían derribar todos los gobiernos del mundo. Y es verdad, son gestos en el fondo revolucionarios. ¿Por qué? Porque nos hacen autónomos. Claro. Si nos fijamos por a qué tiende ahora la sociedad, da igual, la ideología de derechas, de izquierda, no va por ahí. ¿A qué tiende la sociedad? A hacernos interdependientes. Claro. Y eso se está viendo ahora con esta guerra. Y se está totalmente. Con todo. Y con la energía y con el gas. Y entonces resulta que nosotros pagamos la luz por un precio absurdo porque la pagamos como si se produjera con gas, pero resulta que en España no se produce con gas, pero han dicho en Alemania. Dices, ¿pero qué mundo es de este? locos, Claro. Entonces, ¿qué tienen esos gestos tan simples, tan primigenios? Que son revolucionarios en la medida en la que nos hacen autónomos. A mí lo que me fascina cuando estoy en un pueblo, cuando estoy trabajando con familias que son de cultura campesina, que es como a mí me gusta llamarla, ¿no? Es que son autónomos. Digo, es que esta gente, ahora mismo hay aquí un cataclismo y tú los dejas en su pueblo y no solo son capaces de producir sus alimentos, producir su ropa, es que además tienen la tecnología para con los alimentos de un año tener la semilla del siguiente. O sea, como decía Follner, ¿no? En esa frase maravillosa de su discurso cuando le dieron el premio Nobel, dice, el ser humano no solo sobrevivirá, prevalecerá. Tiene la capacidad de prevalecer. Eso a mí me parece muy hermoso. Por eso me imagino que ahí está la base de mi atracción por todo esto. Y yo intento contarlo pues con mi herramienta, que es la fotografía, con mi lenguaje. Claro. Sí, yo además, mira, ya que mencionaste Nostos, Nostos fue el primer libro que tuve tuyo, que lo compré a Ediciones Anómalas y sí, cuando me llegó pues lo estuve viendo y efectivamente es un libro que te va llevando por un viaje que te lleva pues un poco como eso a la memoria, que es lo que nos estabas comentando ahora y bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho. De hecho, bueno, aquí lo tengo, viene conmigo de viaje, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo y si ya me gustaba tu fotografía, esa ya fue el sumum, ¿no? Digamos, esto ya fue lo que me introdujo completamente en el mundo de Navia. Sí, claro, para mí es un libro, además, como tú bien dices, fue mi primer libro con Ediciones Anómalas y ahí empezó una historia de una relación muy cercana y muy querida por ambas partes, que espero que siga adelante en el tiempo. Y es un libro que para mí fue un libro muy importante, es el libro que he gestado durante probablemente más tiempo. Empecé a pensar en él cuando estaba terminando Pisadas Sonámbulas. A finales de los 90 ya tenía un libro que no era Nostos, pero ya andaba a la cabeza ahí, que iba a ser un poco sobre la España interior,
que luego ha sido Almatierra. Pero bueno, siempre es igual, ¿no? Esa idea un poco, de hecho el primer título que manejé para ese libro era un verso maravilloso de Antonio Machado, como tantos de ellos, que era La sombra de Caín. Vale. Ese verso que dice, por donde vaga errante la sombra de Caín, ¿no? En Campos de Castilla. Era La sombra de Caín, luego fue evolucionando y terminó siendo Nostos. Y empecé a pensar en él a finales de los 90 y se publicó en 2013. Entonces es un libro en el que yo no tenía prisa porque hay algunos trabajos hechos específicamente para Nostos. Vale. Estuve trabajando en Sicilia para Nostos, en Castilla una vez más para Nostos, en Portugal, como mis territorios más queridos. Sí. Pero luego otras muchas imágenes fueron surgiendo de otros trabajos. Porque para mí Nostos, a veces lo digo un poco en broma, en una época que está muy de moda hacer cosas autobiográficas, claro, mucha gente entiende lo autobiográfico como retratarse a sí mismo, a su padre, a su madre. Para mí Nostos es un libro absolutamente autobiográfico, pero yo no necesito fotografiarme a mí mismo ni a mi madre. Sale una fotografía con la lata de membrillo que has citado antes, donde están las fotos familiares, pero a partir de ahí, esa mujer que se llama Argelia, que aparece en un pueblo de León, en Pontedo, pelando patatas. Lo conozco, Esa mujer es mi abuela. O sea, no es mi abuela, evidentemente, ni la conozco. Pero tal cual, es que es lo mismo que sentimos los demás al verlas. Esa es la idea. Pero es que es así como funciona la comunicación. Sí, mira, aquí la tengo. Sí. Si te acuerdas, en el taller, seguro que lo comentamos en algún momento, porque lo comento siempre y lo comento encantado, que hay un artista, un conceptual que ha muerto hace poco, francés, que me interesa mucho, Christian Boltanski. Sí. Y Christian Boltanski, él ha escrito muy bien sobre arte y sobre la comunicación. Él trabaja mucho, hace instalaciones, pero trabaja mucho con fotografías antiguas, con el tema de los campos de concentración. Bueno, le obsesionan cosas. Y él siempre tiene una frase que me gusta mucho. Dice que la verdadera comunicación se produce cuando el emisor y el receptor comparten un pasado. Vale, sí. Entonces, claro, si a ti esa mujer también te evoca tu abuela, es porque probablemente tu abuela y la mía tienen mucho que ver. Sí, seguramente, Al final, aunque la mía es andaluza y la tuya sea castellana o leonesa o asturiana, me da igual. Sí. Pero al final también tengo otra gallega, o sea, yo tengo abuelas para elegir. Pero al final lo importante es eso, es que las personas no son solo ellas, sino que representan un mundo. Claro. Son parte de una cultura. Sí. Vale, hablábamos ahora de Ediciones Anómalas hace un momento, que bueno, yo ya he comentado aquí en el podcast alguna vez y he hablado pues, de Ediciones Anómalas, de Monse y de los fascinantes libros que sacan, sobre todo con esa calidad de impresión y demás. Y bueno, yo he visto que ha sacado con ellos, aparte de Nostos, está el de Cervantes o El deseo de vivir, que no se puede encontrar ya, está agotado, y el de Almatierra, que es el que tenéis ahora mismo, que está reeditado pues gracias a la Diputación de Palencia y todo este rollo. Exacto. Y que ahora mismo está a la exposición aquí en Palencia, que yo ya lo he comentado aquí en el podcast alguna vez también, porque aquí ya saben que yo vine a verte a la exposición de Palencia. Con tu madre. Que vino mi madre conmigo, sí, pues aquí ya lo saben. Entonces, me interesa un poco saber un poco cómo es la relación con ediciones y sobre todo con Monse, ¿no? Que es fascinante escucharla. Yo la he escuchado hablar algunas veces y es que es fascinante la pasión que le pone a los libros. Sí, el caso de Monse es... Bueno, yo me imagino mi abuela, que era como buena andaluza, muy refranera, de ahí debe venir mi interés por el Quijote y por Cervantes. Siempre decía... Dice siempre, o sea, cada loco con su tema. Y luego decía otra cosa que a mí me encantaba, que era Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, bueno, al final nos acabamos encontrando, la gente de un determinado pelaje. Yo conocí a Monse, bueno, la conocí hace mucho tiempo, porque Monse trabajaba en una editorial, era la responsable del departamento de iconografía, de todo el tema del archivo fotográfico, en una gran editorial, RBA, la que publica, entre otros, National Geographic en España, que la has citado antes, etc. Y Monse y yo nos conocimos cuando trabajaba en ese sitio, porque yo colaboré puntualmente con algunas revistas de ese grupo, sobre todo con National Geographic, y luego ella hizo, hace ya un montón de años, un taller conmigo. Era una época que Óscar Molina organizaba en Almería unos talleres largos de una semana. Vale. Y ella y Carmen, una amiga de ella y ahora mía también, fantástica, las dos se apuntaron a este taller. Y era un taller donde yo casualmente hablé de Nostos, que no estaba publicado, estaba en proceso. A mí en los talleres a veces me gusta hablar de cosas que están en proceso, ¿no?
y hablé de Nostos y tal. Y entonces luego ya me enteré que Monse tuvo la ocasión de montar esta editorial. Ella siempre cuenta, pero vamos, eso se lo tienes que preguntar a ella. Ella siempre cuenta que ella montó la editorial para hacer los libros que quería hacer y no podía hacer, claro, cuando estaba. Se lo he escuchado decir. Claro. Entonces, ella vino, nos buscamos, yo acudí al primer libro que presentó de su editorial, me dijo que quería hablar conmigo, buscamos la ocasión y en un momento dado nos vimos. Y ella me preguntó si ya tenía editor para Nostos. Y le dije que no, porque bueno, no sabía ni siquiera si lo había acabado. Vale. Porque es el típico proyecto que es muy difícil decidir ponerle el punto final. Y entonces ella me dijo que lo quería editar. Me pareció muy valiente porque, hombre, era un libro con bastantes páginas. Yo soy un poco maniático en el tema de la calidad, sobre todo la calidad de impresión. Porque claro, al final las fotografías tienen un componente estético, plástico, muy cercano en eso a la pintura, de donde, en fin, al fin y al cabo, la fotografía es hija de la pintura. Y entonces yo sí que quiero que en la medida de lo posible mis libros tengan una calidad que se pueda apreciar bien cómo es la imagen. Y entonces, bueno, claro, la imprenta con la que yo he trabajado siempre, que me han dejado, y con la que trabaja Monse básicamente también, es Brizolis. Es una imprenta maravillosa, ya somos casi amigos, bueno, casi no amigos. Y entonces, de alguna manera, claro, hacer ese libro, como yo lo quería hacer, imprimir en Brizolis y tal, era caro. Pero para ella yo creo que también tenía algo de reto. Estaba empezando la editorial y era una apuesta. Entonces, bueno, pues digamos que fue un encuentro feliz, una joint venture, que dicen los franceses, ¿no? Sí. Y lo pasamos bien, fue un proceso muy bonito, muy intenso. La relación mía con Monse es muy buena, es de verdadera amistad, pero también con nuestras tensiones, porque yo soy muy neurótico, como todos los autores, y a veces, bueno, pues tú querrías que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son como son, y ella tiene las posibilidades que tiene, que son muchas, para una editorial pequeña se mueve muy bien, y bueno, al final, digamos que es como lo del digital. La relación la pones en la balanza y es fantástica. No, es una relación, yo creo que por ambas partes, pero de luego por la mía, muy gratificante. Pero me pasa mucho en la vida. Yo con la gente con la que colaboro intensamente termino teniendo relaciones de amistad. Eso que dicen por ahí los expertos en marketing y en relaciones laborales, y hay que evitar mezclar el trabajo con la vida privada. Bueno, yo lo incumplo, vaya, si por eso se va al infierno, a mí me han reservado un sitio. Bueno, pero es que esas cosas que vienen así tan encasilladas, esto no debe de ser así y hay que cogerla con pinzas porque eso es muy relativo, yo creo. Yo he escuchado hablar a Monse, bueno, la he escuchado algunas entrevistas y vamos, habla maravillas tanto de los libros que ella edita como de ti, de los libros que edita contigo. O sea, es que es verdadera pasión la que ella tiene por los libros. Efectivamente, es que es recíproco, claro. Por lo menos, encontrarte un editor que de verdad sienta eso es un lujo. Porque, claro, todos querríamos que los editores fueran así, pero la vida te va demostrando que no. Porque, bueno, la edición tiene una parte muy importante de industria, más aún que la nuestra. Todo tiene que funcionar. O sea, la parte profesional tiene que funcionar, porque si no se genera un mínimo de beneficios, esto se para. Pero claro, para una editorial eso es más importante. Entonces, dar con alguien como Monse, que sepa hacer prevalecer su gusto y pues yo creo que eso lo maneja muy bien. Y esos malabares que hace para conseguir sacar el libro al final a un precio razonable yo ahí la debo traumatizar porque soy un pesado con los precios, porque yo quiero hacer libros los mejores posibles técnicamente y los más baratos. Claro, en fin. Ya tiene una edad para saber que está pidiendo una tontería. Pero yo lo peleo cada vez. Pero bueno, yo tengo más libros de ediciones anómalas. No sé, tengo el libro de Foncuberta. Fantástico. Fantástico, tiene además una impresión brutal. La misma. Es la misma imprenta. Volvemos al mismo. Tengo uno que sacaron de Irene Zótola, el de Ícaro, que tiene también además es que tiene una edición muy peculiar, porque bueno, pues la autora es muy peculiar, entonces el libro está como la autora. Y el caso es que los libros son todos una maravilla. O sea, en calidad de edición, en calidad de impresión, son todos una maravilla. Trabaja con muy buenos equipos de diseño, cuida mucho el diseño. Este último mío es con Underbau, que ahora mismo son los diseñadores con los que más trabaja, yo creo, Monse,
que son también gente estupenda, amante. Hay que trabajar con gente que ame lo que hace, porque si no, no vale la pena el viaje. Con esto no nos hacemos ricos, no hay peligro. Entonces, si no disfrutas, si no terminas haciendo un producto, o llámalo como quieras, que te deje, nunca te va a dejar contento del todo, pero que te deje mínimamente tranquilo, dices, pues para este viaje no hacían falta alforjas. Vale, bueno, voy a derivar un poco, a girar un poco la conversación y vamos a ir un poco, quería saber un poco hacia tus referentes, ¿no? Porque bueno, yo ya lo sé, o sea, además desde el taller de Coruña me quedan más claros todavía. Ya te aburrí con ellos. No, ya para mí resultó fascinante. Igual hubo alguno que se aburrió, no fue mi caso, porque además yo tengo el problema o la incultura, digamos, de fotográfica. O sea, yo tengo una cultura fotográfica o visual muy pobre. Entonces, uno de los motivos por los que yo empecé a grabar este podcast precisamente es para expandir y ir ampliando los conocimientos que yo tengo sobre fotografía. Y bueno, sobre algunos de tus referentes yo ya había ido a hablar, pero es que tú allí nos hablaste de Paul Strand, de Winogrand, no sé, de Lisette Model, bueno, nos quedó un poco ahí apartada, no nos dio casi tiempo a hablar ni de Diane Arbus, bueno, nos comió un poco el tiempo, pero bueno, quería saber un poco, que nos citaras un poco cuáles son tus referentes en fotografía. Pues mira, al final, yendo otra vez al principio, cuando yo empecé, no había cultura fotográfica. Sí había en España, pero los chavales no la conocíamos. O sea, ¿cómo no iba a haber? Es decir, gente como la generación anterior a la mía y la más anterior, gente como Ramón Massat, como Gabriel Cualladó, Cristina García Rodero, que ya es más joven, está entre la generación de Ramón y la mía. Estamos hablando de gente de los 80 y tantos, 70 y algo, 60 y algo, que es el caso. Bueno, pues ¿cómo no? Claro que había cultura fotográfica, pero no se compartía apenas. Tú te tenías que buscar la vida desde cero. Claro, imagínate el mundo sin internet, sin ordenadores. No tiene nada que ver. Y aquí apenas la gente que tenía libros de fotografía, pero no hablamos de técnica, sino de cultura fotográfica. Es decir, libros de autores, de autoras, era gente que probablemente había ido aprovechando viajes al extranjero, los había comprado, o alguna librería los traía si se los... Era todo, era un mundo muy... Ahora cuesta hacerse a la idea, pero era un mundo verdaderamente muy pequeño. Entonces yo, como además me había empezado tan crío, para mí la fotografía era ante todo una técnica. Incluso ese primer librito que yo hice, que has citado, que me hace mucha gracia que lo hayas encontrado por ahí, que era un libro muy orientado a la utilización de la fotografía en la escuela. Cuando yo escribo ese libro tenía poquísimos referentes, tenía muchos referentes filosóficos, estaba en mitad de la carrera, acabando la carrera cuando salió publicado. No, a mitad, lo publiqué con 20 años. Si no estoy equivocado, a mitad de carrera. Efectivamente. Entonces tenía referentes de otro tipo, pero no tenía referentes fotográficos válidos. Y siempre lo cito, pero es que si no lo citara mentiría, no hay otra opción. Siempre cito lo mismo, quiero decir, pero hay un libro que fue fundamental, que yo me encontré en una tienda de fotografía, donde siempre había libros técnicos. Aprende a revelar, no sé qué, el cuarto oscuro, libros de recetas, libros de técnica. Pero de repente empezaron a importar en aquella época, te hablo de cuando yo tenía 21, 22 años. 70, empezaron a importar algunos libros de fotografía, por supuesto en inglés, en francés, de fotografía de verdad, de autores. Y cayó en mis manos un poco por casualidad, porque lo ojeé y me gustó y lo compré. De paso que estaba comprando, no me acuerdo qué, Carretes o Revelador o lo que fuera. Un libro de Paul Strand, de la editorial Aperture, un poco el que es su libro más canon, su monografía, que se llama 60 años de fotografía. Y este libro me dio un poco una vuelta como un calcetín, porque era un momento de mi vida que yo ya no sabía si quería ser fotógrafo o una vez que acabara la carrera me iba a derivar más hacia el mundo de la palabra. No sé cómo, no sé si habría sido... Claro, yo trabajaba en una editorial, para mí era fácil ir dejando el departamento de imagen, que yo lo dirigía, porque lo monté yo, me llamaron para montar el departamento de fotografía. Claro, una editorial de libros de texto consume muchas fotos. Entonces yo tenía la facilidad de decir, bueno, pues me voy pasando al departamento de letras. Pero claro, a mí la fotografía me apasionaba, me gustaba mucho, como a tantos chavales jóvenes. Y ya no voy a decir que la dominaba, porque eso no se domina nunca y entonces no la dominaba para nada. Pero digamos que la iba manejando, más o menos me sentía ya con cierta seguridad técnica, vamos a decir.
Y entonces de repente al ver el libro de Paul Strand dije, pero si es que todo se puede contar con fotografías. Es decir, la fotografía es algo muy serio, cosa que en España no estaba tan clara. De hecho, para mis padres fue un pequeño disgusto. Yo no era un estudiante de 10, pero era un buen estudiante, nunca suspendía, iba aprobando con relativamente buenas notas. Y el sueño de ellos es que yo hubiera hecho, qué sé yo, ingeniería o abogado, medicina. Sí. Una carrera para sacar a la familia de pobres. Sí, notario. Claro, bueno, eso ya ni te cuento, eso ya. Pero, y de repente me descuelgo con que lo que me gusta es la fotografía. Claro, ellos al principio decían, claro, ser fotógrafo en un barrio de Madrid no era mucho más que ser panadero, que es lo que era mi padre. De hecho, mi madre durante años nunca decía que yo era fotógrafo, ella decía que yo era licenciado en filosofía. Que yo le decía, mamá, pero no digas eso porque eso no es ser nada. Ser fotógrafo es ser algo, es tener un oficio. Sí. Pero ser licenciado no es ser nada en sí mismo, hay que ejercer algo. Bueno, nos reíamos mucho con eso, luego ya terminó encantada, lógicamente, pero entonces de alguna manera yo no tenía claro. Y con el libro de Paul Strand dije, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en países que nos llevan mucha ventaja, no la llevan ahora y entonces más. Claro, fíjate que España estaba saliendo de la época de la dictadura, bueno, que era también un momento muy ilusionante, todo hay que decirlo, todos pensábamos que se nos abrían todas las posibilidades, como de hecho es, ¿no? Sí. Pero de repente, claro, en Estados Unidos la fotografía ya de hace muchos años tenía la misma consideración que la literatura o la antropología o la filosofía o la pintura o la música. Entonces de repente dije, caramba, pero si yo ya manejo un lenguaje que además me apasiona, ¿por qué no pruebo a contar las cosas que quiero? Y entonces ahí es donde me empiezo a interesar, no tanto por la fotografía sin más, sino por el mundo del reportaje, dicho en un sentido amplio, de lo documental. Sí. Es decir, de construir historias más cerradas. Y ahí es donde también me doy cuenta que mi tiempo en la editorial va a ir tocando a su fin con calma, pero va a ir. ¿Por qué? Porque la editorial del libro de texto era fantástica como experiencia porque aprendes a hacer de todo. Lo mismo hacer bodegones que reproducciones de cuadros en un museo, que fotos de geografía o retratos a escritores. Haces de todo. Mal, yo lo hacía mal en aquella época, pero de todo. Y claro, de repente dices, no, bueno, yo quiero construir algo más narrativo desde el punto de vista visual. Y ahí me empiezo a interesar un poco por el reportaje y evidentemente por eso cito siempre a Paul Strand. Lo que ocurre es que es verdad que ya una vez que te pica, te entra el virus, en muy poco tiempo, ahora no sé si decirte si un año o dos, pero más. Claro, mi biblioteca de fotografía se expande de una manera. Ya empiezo a buscar libros. ¿Qué me vas como a loco. contar a mí? Y claro, tú estás en esa fase maravillosa. Y bueno, yo sigo, que esto no se cura nunca, como decía un escritor. Qué alegría me estás dando. Claro. Entonces al final, claro, ahí ya vino todo seguido, ¿no? De uno vas llegando a otro y enseguida Cartier-Bresson, que era el gran mito, pero luego descubres, bueno, en España tenía mucho peso toda la obra de Robert Capa por el tema de la guerra civil. Ahí me empezó a interesar por utilizar cámaras cada vez más pequeñas, de ahí viene mi fascinación por la Leica que hablábamos antes. Pero es que luego enseguida ya conoces, bueno, pues a Walker Evans, a Jet, a toda esa gran que a mí me gusta llamarla la familia, porque hay una linealidad, ¿no? Sí. Pero claro, toda ella en blanco y negro, como hablábamos al principio, pero luego, por supuesto, pues los que empezaron a romper, entre comillas, el lenguaje, pues gente como Robert Frank o Eugene Smith, que es el que a mí y a tantos fotógrafos en el mundo nos enseñó a construir reportajes, a construir historias, eso que él llamó con tanto acierto el ensayo fotográfico. Entonces, ya llegué a dos personajes que para mí son muy importantes, que es esa relación de maestra-alumna entre Lisette Model, que has citado antes, y Diane Arbus, que es una fotógrafa fantástica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya hasta aquí. Luego ya descubrí, pero fíjate, el color, los grandes autores en color aún tardé mucho más en llegar. Como es lógico, porque esos tardaron más en llegar aquí también. Sí. Vale, pues me lo dejo aquí, bueno, lo dejamos aquí apuntado para la gente que lo quiera seguir, porque parece ser que hoy en día solo se puede buscar referentes de manera online y en el Instagram y estas cosas. Bueno, estos también están online. Que están, muchos los hay. Incluso yo que sé, yo sigo en Instagram un perfil de Robert Mapperton, Mapperton. Sí. Y son fotografías de él y está muy bien, pero
Pero a mí me queda un poco el ese de que yo he ido descubriendo ahora de la fotografía en libro, fotografía Claro. en papel, y es que es otro mundo completamente diferente. Sí, pero incluso fíjate yo que desde hace poco tiempo estoy impartiendo un par de asignaturas en Sí. la Universidad de Alcalá, gente muy joven, claro, estudiantes de comunicación audiovisual, Sí. y ellos, estos nombres que te he dicho son los que manejamos en clase y ellos los manejan de manera digital porque ellos Claro. Sí. todo lo buscan. O sea, tú ves las bibliografías ahora y en realidad no son bibliografías como tales, son internetgrafías. Porque bueno, todos son... Pero hay páginas estupendas donde se puede encontrar... Bueno, de hecho está el libro de Momeñe. Sí, el de Eduardo. El de Eduardo Momeñe, que es el del curso de... La visión fotográfica, el curso para jóvenes fotógrafos. Y no tan jóvenes, que dije Sí, yo. pero bueno, el título que le puse al libro es ese, que además no es corto, pero es un libro que no contiene ninguna fotografía precisamente con la intención de que el lector se moleste en buscar a los autores, en buscar... Y se puede encontrar todo en Internet. Claro, yo creo que lo importante es tener claro qué es un referente. Que de esto en el taller quiero recordar que hablamos algo porque siempre sale, ¿no? Y yo a veces hago así bromas un poco salvajes, pero que así nos acordamos. Siempre digo, un buen referente, la primera condición es que si está muerto, mejor. Quiero decir, no pretendo con esto. Pero ¿qué es lo que pretendo decir? Que es muy peligroso estar bien pendientes de lo que hacen nuestros contemporáneos. Porque nos va a costar mucho encontrar nuestro propio camino y al final tenemos que, eso es lo que llamaba Antonio Machado, encontrar tu propia voz, ¿no? Que decía él, ¿no? Eso tan importante de la propia voz. Claro, al final un fotógrafo tiene su propia mirada. Hombre, a todos nos gustaría tener la mirada de Robert Frank o de Eugene Smith. Bueno, pues algunos no la tenemos tan allá. ¿Qué vamos a hacer? Pero cada uno tiene la suya. Lo que desde luego no sirve de nada es imitar a otros. Claro, si tú te estás todo el rato, estás en contacto con gente contemporánea a ti, la tentación de imitar es muy fácil. Claro. En cambio, si tus referentes pertenecen a otra época, es muy difícil imitarlos, porque el mundo ha cambiado, la técnica ha cambiado, no somos ellos. Nuestro mundo no es el que ellos vivieron y... Entonces, a mí, por ejemplo, me fascina, como hemos dicho, Walker Evans, en un sentido. En otro sentido me interesa muchísimo Smith, ¿no? Como constructor de historia. Pero ¿cómo los vas a imitar ahora? Si es que la técnica no es la misma, el mundo no es el mismo, no tiene sentido. Lo que coges de ellos es la esencia, es el zumo. Es su manera de entender fotográficamente el mundo. Mientras que si yo estoy pendiente de lo que hacen mis contemporáneos, de hecho te podría dar ejemplos, que no lo voy a hacer por respeto, por supuesto, de personas, compañeras, compañeros que muy queridos que han terminado algunos desenganchándose de la fotografía. Y yo, fíjate, me atrevería, no digo que sea el único motivo, pero me atrevería a decir que entre otros motivos está el que se obsesionaron demasiado con fotógrafos, autores o autoras demasiado contemporáneos a ellos. Y al final, claro, si tú puedes tener al original, ¿para qué quieres la copia? Claro. No tiene sentido. Hay que tener mucho cuidado. Hay una frase muy bonita de Paul Strand en un texto que él dice, está hablando de fotografía y cita a Nietzsche. Claro, un fotógrafo que citaba a Nietzsche, ahora entenderás por qué a mí me fascinó tanto. Pues claro, en España un fotógrafo que citara a Nietzsche era o un pedante o un loco. De hecho, a los que nos interesaba esto, ahora ya no, pero hace años nos tachaban a veces de pedantes. Este va de artista, este va de intelectual. Simplemente porque pensabas que la fotografía era un medio intelectual, porque lo es. Bueno, pues entonces... Y entonces Paul Strand cita a Nietzsche una frase muy bonita que tiene Nietzsche para explicar el peligro de las influencias, que dice: acabo de leer a Schopenhauer, ahora tengo que deshacerme de él. Eso es entender bien el asunto, ¿no? Claro, evidentemente el que conozca mínimamente a Nietzsche y a Schopenhauer sabe lo que le tuvo que influir Schopenhauer a Nietzsche. Pero eso no quiere decir que Nietzsche sea Schopenhauer 2. Claro. Para eso tenemos a Schopenhauer. Lo importante de Nietzsche es lo que a partir de esas influencias, de esos referentes, de esos magisterios, él desarrolla. Ese es el camino que tenemos que encontrar cada uno. Y tenemos que encontrarlo cada uno. Entonces, pero no desde cero, porque partir de cero es una tontería. Hay que construir, esto es una escalera y todos venimos a subir peldaños. Entonces, bueno, hay que construir a partir de lo que hay, pero sabiendo distinguir bien entre copiar o imitar y
utilizar un referente, Vale. que es utilizarlo como una muleta para que te dé fuerza para buscar tu camino, ¿no? Claro. No, me quedo con ello porque además sí, lo comentamos en el taller en Coruña y a mí me quedó, bueno, no tengo aquí las notas, las tengo por ahí guardadas, pero es una de las ideas que me quedó bastante clara a la hora de escucharte. Luego otra idea que también nos comentaste, que voy a pasar a ella, porque la tengo aquí, es que no sé por qué motivo los fotógrafos tendemos a buscar las historias lejos de donde vivimos, de donde somos, en vez de buscarlas en nuestro propio entorno, ¿no? Parece como que nos es más sencillo, sobre todo a los fotógrafos que estamos comenzando, el buscar las historias fuera, el irnos a viajar, aunque sea a otra ciudad, y buscar las historias ahí en vez de buscarlas donde somos. Entonces, me quedó un poco esa idea ahí grabada y no sé si nos podías comentar un poco sobre eso. Sí, ¿sabes qué pasa? Al final en fotografía, yo creo que sí, los fotógrafos, como todos, como los escritores y como cualquier otro oficio, tenemos una serie de peligros, por llamarlo, de vicios, llámalo como quieras. Y a mí uno de los peligros que me da mucho miedo en fotografía es lo exótico. Sí. Los fotógrafos tienen una cierta atracción, y las fotógrafas a veces, por el exotismo. ¿Por qué? Porque es más fácil, primero es más fácil que la realidad te sorprenda a ti. Sí. Y luego es más fácil que lo que tú fotografías sorprenda a los demás. Claro, lleva el factor exotismo. Claro, el tema es hasta qué punto eso es más superficial de lo que parece. A mí me encanta viajar. Sí. O sea, lo he terminado. Yo cuando era joven, durante años, no sé si por coquetería o porque era tonto, decía, no, a mí en el fondo viajar no me importa, pero es la fotografía la que me obliga. Y me acuerdo que hace muchos años ya me decía Carmen, y luego incluso Marta también, pero bueno, era sobre todo muy al principio. Y me dijo un día, dice, oye, ¿por qué no dejas de decir esa idiota? Dice, porque a ti te encanta viajar, si no, no viajarías tanto. Y es verdad que me encanta viajar. Pero es verdad que los viajes los disfruto más cuando viajo en entornos que tienen que ver con mi propia cultura, como te decía antes, y con mis orígenes. Por ejemplo, yo siento muy cercano ese Marruecos muy ligado al sur de España por mi familia. Sí. Pero es que mi abuela usaba un volumen de vocabulario de origen árabe mucho más alto que una señora de Palencia, por ejemplo. Sí, claro. Lógicamente, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Marruecos, hay muchas cosas que las siento muy cercanas a mi familia andaluza, ¿no? Claro. Al pueblo de donde son mi abuela y mi familia. Entonces, al final, es muy importante, aunque te muevas en entornos más lejanos o más cercanos, pero sobre todo que sean entornos donde tú controles, de alguna manera, te sientas cercano a lo fundamental de ese mundo, a lo que serían un poco las esencias de esa cultura. Y por eso claro, al final yo por dónde me he movido, por supuesto España y Portugal, porque para mí Portugal, yo soy iberista, sí, es una parte más de este país tan complicado y tan apasionante que es el nuestro, que a veces no sabe la gente, los políticos, a mí me hace mucha gracia cuando a veces ver los equilibrios que hacen para no usar la palabra España y no herir susceptibilidades, y dices, bueno, pero si yo me da igual que ser de izquierda, de derecha o medio pensionista, pero habrá que llamar a esto de alguna manera, porque terminamos diciendo unas cosas muy extrañas, ¿no? Al final, bueno, esta península que es muy peculiar, en la que Portugal se independizó en un momento dado, pero que otras zonas no se independizaron por más que hubieran querido, bueno, pues porque la historia es como es y a cada uno le da algo, pero la península en sí, como península ibérica, es fascinante porque es una tierra de frontera, y las tierras es de frontera, pero sobre todo es una frontera cultural entre el mundo europeo y el mundo del norte de África y el sur, ¿no? Es eso que se dice el encuentro norte-sur, esta península es a tope. Y entonces, claro, por ejemplo, a mí cuando me han atraído, qué sé yo, ciertos países como Armenia o Azerbaiyán en el Cáucaso, es porque son lo mismo, pero en la otra punta del Imperio Romano. Porque todo esto del Mediterráneo tiene un origen intelectual griego, pero ¿quiénes estructuran el Mediterráneo? Los romanos. Y somos hijos de todo eso, y eso a mí me fascina. Entonces, yo en el norte de África estoy mucho más a gusto que si de repente tengo la posibilidad de viajar a Sudáfrica, que me parece muy interesante, pero tengo menos lazos. Claro. Igual que en literatura, pues Coetzee, sé que es un escritor maravilloso, he leído poco, alguna cosa, sé que me fascinaría, pero evidentemente no me va a fascinar como, por poner un ejemplo, como Miguel Torga, o como el propio Delibes, aprovechando que estamos en Castilla, o como Faulkner, que fíjate que siendo americano, pero se mueve en esa dialéctica norte-sur, que a mí me fascina mucho.
¿Qué quiero decir con esto? Que al final es muy importante moverte en entornos donde tú sientas que puedes entender cosas, porque eso va a hacer que tu fotografía a lo mejor va a ser más, aparentemente va a ser menos llamativa, vale. Pero va a ser más profunda, más creo potente, yo. Sí. Y esa profundidad a mí sí que me importa, sentir que trabajo más con ella. En ese sentido es en el que digo que me da miedo viajar, pero no viajar por sí, sino viajar buscando esa parte exótica. Porque es un poco lo fácil, ¿no? Claro. Es que esa fue la idea que a mí me había quedado, pero sí. Claro, mi dialéctica no da para explicarlo de esta manera tan grande. No, seguro que sí. No, ya te digo yo que no. Entonces, por eso me gustaba que nos lo hubieras traído tú. Yo hay un ejemplo que uso mucho cuando hablo de esto, porque me fascinó mucho hace unos años leyendo la biografía de Albert Camus, una de la mejor biografía que hay sobre él, la de Todd. Y hay un momento donde él cuenta que Albert Camus hizo una... ¿Por qué? Primero hago un paréntesis. ¿Por qué para mí Camus es un escritor trascendental? Pues primero porque tiene un origen español por parte de madre, de las Baleares, pero luego porque es un hombre del Mediterráneo puro y porque es un hombre que viene de abajo, que viene de una familia pobre, que se tuvo que construir el todo, pero de una familia llena de cariño, que tuvo unos maestros fenomenales, que algunos hemos tenido la suerte de tener en nuestra vida. Entonces hay esa frase maravillosa de Camus, que se cita mucho, ¿no? Que dice que a él de alguna manera viene a decir que tanto el cariño que recibió en su casa como el sol de su infancia le previnieron de cualquier resentimiento. Y eso me parece precioso. Era un hombre que no conocía el resentimiento y no conocía la envidia. Lo que le dio la vida lo agradeció a manos llenas y vivió tan a manos llenas que se murió en un accidente de coche tontamente. Ya. Pero bueno, lo que quiero decir es que él, cuando hizo una gira en Estados Unidos, una estudiante le preguntaba cosas precisamente sobre todo este tema de tener un estilo propio, de cómo lograr escribir de manera... En fin, lo que buscas cuando eres joven, ¿no? Que todo el mundo te reconozca rápido, que eso lo va a dar el tiempo, si es que llega, lo logras, ¿no? Y que a mí le contestó de una manera que a mí me parece muy hermosa. Dice, hay que tener mucho cuidado con las fórmulas, dijo, porque las fórmulas son como el trueno, que impresiona pero no ilumina. Y es que es así, hay que tener cuidado con hacer fotografías tronantes o versos tronantes, o pinturas tronantes, porque vale, sí, esto, y qué original y qué distinto. O en el caso de esta fotografía exótica, ¿no? Qué colores, qué paisajes, qué gente, qué costumbres. Pero ¿y qué? Y de esto nosotros que... Esto te está recordando algo a tu abuela, esto te está recordando algo a tus padres, esto te está recordando algo lo que te ocurría a ti en el colegio. Sí. Porque al final... somos memoria, o sea, todo nuestro trabajo es una reconstrucción de la memoria. Sí, a ver, yo creo que ya te lo comenté, pero por ejemplo en la exposición de Almatierra, que está aquí en Palencia todavía expuesta, está la fotografía de esta señora que la ilumina la luz desde abajo y que tiene la frase encima, y yo creo que fue la fotografía que más impactó a mi madre cuando la vio, porque dijo, es mi abuela. Claro. Es tal cual, y la misma frase que hubiera dicho ella, y seguramente si hubiera visto una fotografía de la India con un elefante, la hubiera impactado en el momento, pero no se hubiera acordado de ella. Y sin embargo, esa fotografía no se la olvida. Efectivamente. Acabas de decir de manera, ves como si lo puedes decir más breve y más eficazmente que yo. Es exactamente eso. Eso es lo que al fin. Por eso citaba yo antes a Boltanski, ¿no? Sí. Esa idea de compartir algo profundo entre el emisor y el receptor. Claro, si yo los mensajes que emito se refieren a culturas muy alejadas de la nuestra, puedes pasar un rato maravilloso, puedes disfrutar mucho visualmente, líbreme Dios de negarlo, pero es otra cosa, no va a tener ese nivel de interiorización que al final es lo que buscamos. Claro. Mira, te voy a trasladar una pregunta que, hay unas personas que apoyan el podcast y me ayudan a seguir adelante con él. Y bueno, pues yo les comenté a quién iba a entrevistar y les propuse que me hiciera una pregunta, un poco pues como lo que hace J. Barros en su podcast cuando lo entrevistó. Y entonces mi amigo, que además es amigo, Anso da Fonte, me pidió que te trasladara esta pregunta. Nos dice que si de todo tu trabajo hay algún pueblo en cuestión o familia o persona en concreto que te llegara tan a fondo que te costara apretar el dedito al botón. Uy, sí. Verás, a mí me cuesta mucho apretar el botón, porque yo soy en esto muy discípulo, o intento serlo también, de Eugene Smith, cuando decía que
cuando decía que una fotografía es ante todo un acto moral. Vale. Y yo creo que a veces se fotografía con demasiada irresponsabilidad. Lo digo con toda cordialidad, ¿eh? Ya me conoces y no soy dando la chapa, como dicen los chavales, ni dando recetas a nadie. Pero creo que a veces se frivoliza mucho porque es un acto muy aparentemente sencillo, pero profundamente complejo. Lo que pasa es que aparentemente hacer clic con la cámara, y es más, cada vez es más sencillo. Sí. Pero claro, en el tipo de fotografía por lo menos que a mí me interesa y la que yo intento hacer, claro que muchas veces me ha costado apretar el disparador, a veces porque lo que presenciaba era muy duro y otras veces porque era muy querido por mí y siempre porque tengo la sensación de que me hago una pregunta fundamental que es: ¿pero qué derecho tengo yo a inmiscuirme en la vida de esta gente que encima está siendo tan generosa conmigo? Todo eso es una tormenta en la cabeza cuando estás trabajando. A mí por eso me fascinó tanto un libro trascendental de la historia de la fotografía y de la literatura de una pareja fantástica que es el fotógrafo Walker Evans y el escritor James Agee, que hicieron este libro de Elogiemos ahora a los hombres famosos, que es una frase tomada de la Biblia, ¿no? Y que precisamente habla de la gente más humilde, pues como hemos estado en otras épocas, pero de esa época tan dura que pasó Estados Unidos, ¿no? Durante la depresión. Ellos conviven con unas familias en el estado de Alabama, y es muy bonita la pregunta que se hace Agee, el escritor, dice: ¿qué derecho tenemos a inmiscuirnos en la vida de gente tan desfavorecida? Es decir, que lo está pasando tan mal. Pero él mismo se la contesta y dice: pero pese a todo lo hacíamos porque era lo que más nos importaba en la vida. Por eso yo nunca, y dice, lo intentábamos hacer con el máximo respeto, pero sabiendo que por cada paso que dábamos, tanto respeto había como motivos de avergonzarnos, viene a decir, ¿no? Entonces al final, nuestro trabajo, el trabajo que yo hago y el que hacemos tantos fotógrafos y tantos periodistas y escritores, se mueve en esa dialéctica un poco cruel y un poco dura, pero a la vez muy hermosa, ¿no? Y que yo creo que si tú actúas con honestidad, la gente lo entiende y lo acepta. Sí, y te acepta. O sea, yo mi experiencia, y estamos aquí en Palencia, por ejemplo, mira, un caso concreto, la exposición se abre con una mujer del norte de Palencia, de un pueblo de aquí, de la montaña, que se llama Lores. Y en el libro, que se desarrolla todo más lógicamente, hay más imágenes, más texto. En el libro yo utilizo 2 fotografías antiguas de la matanza del cerdo en la casa de esta misma familia. Bueno, pues cuando yo hice esas fotografías, yo llevaba visitando a esta familia 4 años o 5. Pero las primeras fotografías que hice eran de mero recuerdo. Pero me sentía tan cómodo, tan en mi casa con ellos, a mí y a Carmen, que entonces primero era mi novia, luego ya fue mi mujer. Nos acogían de una manera, luego a mi hijo, que nació enseguida. Nos sentíamos tan cómodos que fotografiar casi me estorbaba. Hasta que de repente dije, bueno, vamos a ver, es que estoy aquí viendo cosas que yo veía que ya se iban a acabar y no me las quiero perder. Pero fue un paso posterior. Yo en un primer momento, entonces sí, para mí ese respeto a la realidad que tenemos delante es fundamental. Claro. Vale, te iba a preguntar, bueno, yo tenía anotado para preguntarte sobre libros, pero yo creo que nos has mencionado tantos que me voy a saltar esa parte y voy a pasar a hacerte, así como para ir cerrando un poco y no extendernos mucho en el tiempo, unas preguntas rápidas que yo suelo hacer al ir finalizando las entrevistas. Intentaré ser breve, que no siempre lo logro. Son muy sencillas. Adelante. En primer lugar, me gustaría saber una ciudad. ¿Una ciudad? Sí. Bueno, si eso es sencillo. Una ciudad, fíjate, te podría decir tantas, pero me cuesta mucho decirte una ciudad. Pese a todas mis contradicciones, porque tengo una relación difícil con ella, al final creo que te debería decir Madrid, porque es mi ciudad. Y es una ciudad que ha sido bastante más generosa conmigo que yo con ella, y por lo menos como fotógrafo, sí. Vale, y ahora un rincón de Madrid. Qué difícil, pero un rincón de Madrid. El barrio al que nos fuimos a vivir con mi hijo pequeño cuando era distinto de como es ahora, gustándome como es ahora, el barrio de Chueca.
Chueca porque cuando nosotros nos fuimos a vivir empezaba a cambiar, ¿no? Era el momento en que todavía era un barrio muy duro, era el barrio de las primeras películas de Almodóvar donde se iba a trapichear. Sí. Los amigos nos decían que os vais con un niño de 5 años a Chueca, era en el año 85. Claro. Y yo dije, mira, o se nos pierde o nos sale sano. Y salió sano. Salió sano, bueno. Sano y un profesional de lo suyo también fantástico, sí. Y que vive feliz. Entonces, y que sigue viviendo en el barrio. Bueno. Entonces, sí, yo creo que Chueca para mí fue muy bonito vivir en el centro de la... Yo creo que o vives en el campo, que es lo que hago ahora, en un pueblo pequeño, sí. Junto a la naturaleza, o vives en el centro de la ciudad. Si algo tengo claro que no quiero para nada, son las urbanizaciones. Todo eso, esas periferias de las ciudades, que tienen todo lo malo del campo y todo lo malo de la ciudad y nada bueno de las dos. Fíjate que desde todo el respeto, que sí, yo venía ahora de León hacia Palencia por la carretera nacional, y al estar llegando a Palencia, como a 3 o 4 kilómetros, he cruzado por una urbanización y digo, ¿qué aliciente tiene vivir aquí con todas las casas iguales? Que estás en un pueblo, pero no es un pueblo. Cuando otros 3 kilómetros antes hay otro pueblo en el que son todo casitas individuales, maravillosas. Digo, no le encuentro el aliciente a la urbanización, pero bueno. Sí. Nos estamos yendo. Bueno, la siguiente pregunta es una comida. Bueno, yo soy de costumbres muy sencillas y tengo la suerte de vivir con una mujer que cocina no solo muy bien, yo prefiero hacer todo lo demás. Yo friego los cacharros, lo que me manden, pero Carmen cocina muy rico, pero precisamente porque cocina muy sencillo y muy... Vale. Fíjate, yo te voy a decir lo que cuando yo viajaba, en la época que viajé mucho al extranjero y a sitios duros, lo que soñaba cuando volvía a casa. Un arroz con huevos. Ajá. Un arroz blanco, que así con los ajitos y tal, que lo deja en su punto con unos huevos fritos. Me parece un sueño. Vale, pues ahora viene otra un poco así complicada. Un lugar para perderse. La Mancha. La Mancha, bueno. Donde vivo. Lo he intentado, no me pierdo todo lo que quería, entre otras cosas porque tengo muchos amigos como tú que no me dejan. No te dejamos. Pero que me parece muy bien. Pero sí, La Mancha es un sitio perfecto y uno de los más grandes, una de las cabezas más grandes de nuestro país, que es Miguel de Cervantes, lo tuvo muy claro a la hora de crear un territorio mítico. La Mancha es un territorio que además ha servido para que muchos escritores después, imitándole en el buen sentido de la palabra, crearan ese tipo de territorio. Antes hemos hablado de Faulkner, él es un cervantista puro en ese sentido. Sí. O cervantino, más bien. Cervantino. Vale, y ahora un color. Un color, yo qué sé, porque el mundo del color es tan subjetivo. Mira, te voy a decir el color que más me cuesta ver. Porque yo, claro, esto no sé si lo debo confesar en público, ya como tengo la edad que tengo no me importa, pero yo soy daltónico. Cosa que cuando lo empecé a decir, muchos amigos se reían. Pero bueno, tú que eres en España, claro, yo fui de los primeros fotógrafos que hizo toda su obra en color y tal. Si no de los primeros que fui más conocido, digamos. Vale. Y claro, me tomaban el pelo, ahora ya me da igual. Y yo tengo muchos problemas, como casi todos los daltónicos, para ver el rojo. El rojo. Pero el rojo es un color para mí fundamental. Vale. ¿Y un medio de transporte? El coche. Me encanta el tren, Sí. Pero yo soy esa generación que el coche fue la libertad. Claro. Y me gusta el coche, tengo siempre coches pequeños, normalmente de segunda mano. No soy, digamos, en general en mi vida creo que no soy muy pijo. Pero a lo mejor en los equipos fotográficos lo soy más, me va el oficio en ello. Pero a mí me gusta cualquier coche. Y me gustan los coches pequeños de batalla, que yo los meta por un camino y no... Pero esa sensación de libertad que te da el coche, para mi trabajo además es muy importante. Sí. Me gusta el coche. Vale, ahora vienen unas que mucha gente considera más complicadas, ¿no? ¿Tu mayor defecto? Eso, yo qué sé. Es que son tantos, pero no te sé decir. Probablemente, fíjate, como el no saber decir que no. Pero es un defecto, yo lo llamo a veces en broma, el complejo de niño pobre. Yo creo que los que venimos de abajo tenemos a veces esa obsesión por caer, por agradar. Nos da mucho miedo no caer bien, que piensen mal de nosotros. Y eso nos lleva a veces a aceptar demasiadas cosas, a no querer parecer impertinentes.
Yo creo que eso es un defecto, pero pero seguro que vosotros, no, tú Sí, y sí. cualquiera, me veis otros muchos más graves, ¿no? Yo ese lo vivo con cierta angustia a veces. Bueno, es que los defectos de todas formas uno son los que nosotros vemos y otros son los que los demás pueden ver. Claro, que son los que importan. No sé si importan o no, pero son diferentes normalmente. Sí. Vale, pues ahora viene la contraria, tu mayor virtud. Tampoco creo tener grandes virtudes. Pero bueno, por decirte una creo que son dos virtudes que intento así combinar a la vez. La primera sería la perseverancia. O sea, yo sí que soy consciente de que lo que logre en la vida no es porque sea ningún genio ni tenga ningún talento excepcional, si es que logro algo, pero sí que soy muy obsesivo con lo que me gusta, con lo que me importa, con lo que me interesa. Intento hacerlo además de manera, por eso te decía que para mí van unidas, con cierta tolerancia. O sea, eso sí, además yo creo que eso sí se lo debo a los grandes maestros que he tenido, no solo personales, sino, primero que yo viví en una casa, en un ambiente muy tolerante, en todos los sentidos, pero luego a la literatura, a la filosofía, los maestros que a mí me importa, todos son gente tolerante, ¿no? Me gusta mucho aquello que decía, porque creo que si tú eres muy, muy obsesivo con lo que haces, pero no eres tolerante, acabas siendo un dictador. Quieres imponérselo a todos. Sí. Y yo soy plenamente consciente de que el mundo es mejor habiendo gente opuesta a mí, que si todos no se parecieran a mí, que sería insoportable. Entonces, me gustaba mucho aquello que decía Machado, ¿no? De que decía que para él lo importante era vivir en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas. Me parece muy bonito, ¿no? Sí. La gente tiende a ser al revés. La gente está encantada, mucha gente, no digo toda, pero hay bastante gente que está encantada consigo misma, pero está en guerra con el mundo. No, yo con el mundo no tengo gracia. El mundo es como decía Balzer, decía el gran escritor suizo, ¿no? Decía, a mí me gusta el mundo como es. Yo el mundo entiendo que es como es, con lo bueno, lo malo. El mundo es el mundo y somos muy complicados. Pero lo que es importante es estar un poquito en guerra con tus propias entrañas, porque si no caes en la autocomplacencia, que eso sería para mí el mayor pánico, vaya. Bueno, no hay peligro, ¿eh? No lo sé. Déjate, que los peligros acechan. Bueno, pues yo así quiero mencionar un poco dónde te puede encontrar la gente, que bueno, estará en la descripción del podcast y bueno, estará seguramente en mi página web también, pero a José Manuel Navia lo podemos encontrar en las mejores bibliotecas y en las mejores librerías, o sea, eso pues sin duda. Y al que no le llegue a eso lo puede encontrar en su página web, es jmnavia.blogspot.com. De todas formas, si ponéis en el buscador José Manuel Navia os va a llevar allí directamente, no tiene ningún misterio. No le vamos a encontrar en redes sociales y me parece muy bien, así que... No, Dios no me ha llamado por esos caminos. Entonces, el que lo quiera encontrar, pues lo puede encontrar, como digo, pues en sus libros, en su página web, incluso en sus exposiciones, que son frecuentes y le podemos encontrar. Y bueno, yo con esto voy a ir cerrando un poco y sí que te quería preguntar a ver si tienes una reflexión final así para la gente que nos escucha. Pues... al final sería por mi parte una reflexión muy simple, ¿no? Que es que la fotografía vale la pena y que sigue siendo algo distinto a todo. Que por más que ahora parece que todo se mezcla y que la fotografía y el vídeo y el sonido, pero ese mundo fantástico de captar imágenes estáticas, bidimensionales, con una cajita a la que desde el principio se la llamó cámara oscura, esa manera de leer el mundo, porque para mí la fotografía es una gramática visual. Sí. Esa manera de leer el mundo verdaderamente vale la pena. Vale. Que a quien de verdad le atraiga, que no escatime esfuerzos, porque la fotografía nos da mucho más de lo que nosotros somos capaces de sacarle. Vale, ¿no? Una reflexión, un broche así final bastante bueno. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a dejar la entrevista aquí y bueno. Estoy encantado y nos vamos a ir a comer. Eso sí, nos vamos a ir a comer, que además aquí en Palencia se come bien, así que vamos a ver si lo logramos. Vale, y para todos los demás que estáis ahí al otro lado, pues solo me quedan palabras de agradecimiento por estar ahí un día más y por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Y bueno, simplemente pues nada, yo soy Gonzalo Lozano y bueno, para mí sí que ha sido un placer estar a este lado del micrófono, además aquí junto a José Manuel Navia, que es un placer estar con él. Y bueno, solo me queda desearos que paséis una buena semana y enviaros un saludo muy grande desde Palencia en este caso. Y nada más. Adiós.